El día de hoy vamos a hablar de lo que es la potenciación de números enteros. Bueno, veamos. Se dice que una potencia es la forma abreviada de expresar la multiplicación de un número por sí mismo. Recordemos que las potencias se representan de la siguiente forma. Por ejemplo, ¿no? Una potencia puede ser positiva o negativa. Y a esto se le conoce como signo. A este valor se le conoce como exponente. Y a este número se le conoce como base. Entonces, estas son las partes de una multiplicación. Ahora bien, existen también reglas de la potenciación para números enteros. Veamos. Una de las reglas es la siguiente, que me dice que si la base del número es positiva, el resultado siempre será positivo. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, 4 elevado al cuadrado, recordemos que cuando no aparece un signo aquí, yo asumo que esto es positivo. Por lo tanto, como es positiva, dice que el resultado siempre será positivo. Veamos. Recordemos que el exponente me indica cuántas veces debo multiplicar mi base. El exponente me está diciendo que multiplique 2 veces el número 4. Por lo tanto sería 4. Y 4 por 4 son 16. Y se cumple la regla, ¿verdad? Porque dice que si la base es positiva, el resultado siempre va a ser positivo. Veamos la siguiente regla. Dice que si la base es negativa, en este caso, se pueden dar dos situaciones. Veamos. Cuando el exponente es par, por ejemplo, cuando el exponente es par, recordemos que este es el exponente. Cuando el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Veamos, tomamos en cuenta otra vez el mismo concepto. El exponente me está indicando cuántas veces debo multiplicar mi base. Por lo tanto sería menos 3 por menos 3. ¿Ya? Porque todo esto es mi base. Miren, se está tomando en cuenta también el signo. En este caso, multiplicamos primero el signo, menos por menos, queda más, y 3 por 3, 9, ¿ya? Entonces también se cumple la regla de que cuando el exponente es par, siempre el resultado va a ser positivo. Aquí puede ser cualquier número, media vez sea par, y aquí sea negativo, siempre va a ser positivo. Veamos la siguiente opción, ¿verdad? Cuando el exponente es impar, por ejemplo, cuando el exponente es impar, un 3, cuando el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo. Ahorita vamos a ver por qué. Sería menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿ya? Recordemos que el exponente me está diciendo que multiplique 3 veces la base. 1, 2 y 3. Iniciamos con el signo. Menos por menos les da más. Y más por menos les da menos. Lo voy a colocar aquí. ¿Ya? 2 por 2 son 4. Y 4 por 2 son 8. Entonces también se cumple la regla.
que cuando el exponente es impar, el resultado siempre va a ser negativo. Y cuando el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo. Ahora veamos la regla número 2. Dice que todo número elevado a la 0, por ejemplo, siempre va a ser 1. Aquí no importa si es positivo o es negativo. Media vez esté elevado al exponente 0, siempre va a ser 1. Ahora bien, veamos. Si tengo, por ejemplo, 5 positivo y está elevado a la 0, siempre va a ser 1. ¿Ya? Esta es una de las reglas más importantes. Veamos la regla número 3. Dice que cualquier número elevado al exponente 1 siempre va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, si tengo 2 elevado a la 1 es igual a 2. Si tengo menos 12 elevado a la 1, siempre va a ser menos 2. ¿Ya? Estas dos son reglas muy sencillas que debemos tomar en cuenta. Veamos, vamos a recordar lo que son las propiedades de la potencia. Esas las habíamos visto en temas anteriores. Dice, cuando tenemos dos bases iguales, por ejemplo, tenemos dos bases iguales, que se están multiplicando, se va a copiar la base y los exponentes de cada una se van a sumar. Veamos un ejemplo tomando en cuenta esta propiedad. Ahora bien, vamos a colocar aquí un ejercicio. Si nos damos cuenta, se están multiplicando las bases, ¿ya? Por lo tanto, podríamos aplicar esta propiedad. Para poderla aplicar, se deben estar multiplicando y las bases tienen que ser las mismas. Ahora bien, según la propiedad me dice que debo copiar la base, que es menos 5, y que los exponentes los voy a sumar. Y 5 más 7 son 12. Y este es mi resultado, ¿ya? Como este exponente es muy grande, no lo vamos a desarrollar. Recuerden que yo les había dicho que cuando los exponentes eran muy grandes no los desarrollemos, simplemente los vamos a dejar representados nada más. Veamos la siguiente propiedad. Me dice que si las bases están multiplicando y son diferentes, por ejemplo, A por B, aquí se está multiplicando. Lo voy a dejar entre paréntesis para que lo vean mejor. Por ejemplo, si tuviéramos este caso, si las bases se están multiplicando y tienen el mismo exponente, se multiplican las bases, que serían A por B. Se van a multiplicar las bases y el exponente únicamente lo vamos a copiar, ¿ya? Tomando en cuenta esta regla, esta propiedad, vamos a realizar un ejercicio. Por ejemplo, si tengo 2 elevado al cubo por menos 4 elevado al cubo. Recuerden que lo único que tiene que tener similar es el exponente, ¿ya? Y las bases se tienen que estar multiplicando. Vamos a multiplicar las bases, que serían 2 por menos 4
y el exponente solo lo vamos a copiar. Veamos. Iniciamos siempre con el signo. Recordemos que como el 2 no le aparece signo, yo asumo que es positivo. Más por menos, les queda menos, entre paréntesis. Y 2 por 4, 8. Y este resultado está elevado al cubo. Y esa sería mi respuesta. Si se dan cuenta, lo único que se hace es multiplicar las bases. Desde aquí lo representé de esta manera para que ustedes lo vieran mejor. Pero desde aquí podríamos decir más por menos, por ejemplo, que hay un más por menos, menos, entre paréntesis, y 2 por 4, 8. Y todo esto elevado al cubo. Yo lo escribí ya de esta forma para que ustedes lo vieran mejor, pero si ustedes mentalmente ya lo pueden hacer así, lo pueden hacer, no hay ningún problema. La siguiente propiedad me dice que si tengo bases iguales que se están multiplicando, por ejemplo, A dividido, ¿ya? Menos A como las bases son iguales, la vamos a copiar y los exponentes los vamos a restar, ¿ya? Siguiendo esta propiedad, vamos a realizar un ejemplo. Veamos. Si tengo menos 3 elevado a la quinta dividido menos 3 elevado al cuadrado, ¿ya? Lo primero que debo observar antes de empezar a operar es que tengan la misma base y que se estén dividiendo para poder aplicar esta propiedad. Veamos. Según la propiedad tengo que copiar la base, que sería menos 3, y los exponentes los tengo que restar. Y 5 menos 2 es igual a, voy a dejar en la parte de acá abajo, y 5 menos 2 es igual a 3, ¿ya? Y este sería mi resultado. Si se dan cuenta, lo único que hice fue copiar la base y 5 menos 2, 3. Así es como trabaja esta propiedad. Veamos la siguiente propiedad, que indica lo siguiente, veamos. Si tengo dos bases diferentes que se están dividiendo, por ejemplo, A elevado a la n dividido menos B elevado a la n. Siguiendo esto, dice que voy a dividir las bases, que sería A dividido menos B, y que como el exponente es el mismo, únicamente lo voy a copiar una vez. Siguiendo esta propiedad, vamos a realizar un ejemplo. Si tengo 6 elevado al cuadrado dividido menos 3 elevado al cuadrado, esto va a ser igual, siguiendo la siguiente propiedad, a que divida mis dos bases y que les coloque el mismo exponente. Recordemos la ley de signos para la división. Este 6 tiene un signo positivo aquí, y más dividido menos es menos, y 6 dividido 3 es igual a 2. Todo esto está elevado al cuadrado, ¿ya? Y esta sería mi respuesta.
Si se dan cuenta, estos temas ya lo habíamos visto en algunos ejemplos de la potencia. Únicamente estamos tratando la manera de reforzar estos ejercicios. Veamos ahora lo que es la radicación de números enteros, ¿ya? Recordemos que la radicación es la operación inversa a la potenciación, dice, en donde se aplican las mismas propiedades que los números naturales y se toman en cuenta sus características adicionales. Entonces, para la radicación también existen algunas reglas. Veamos. Primero, es importante que aprendamos a reconocer cuáles son las partes de un radicando. Si tengo, por ejemplo, ¿ya? Lo represento con letras porque significa que puede ser cualquier valor, un variable. A esto se le conoce como radicando. Este número se le conoce como radicando y al valor de la raíz se le conoce como índice. ¿Ya? Entonces, estas son las dos partes de una raíz. Existen dos reglas para la radicación. Veamos. Tomemos en cuenta cuando el radicando es positivo. Si la raíz, por ejemplo, si la raíz es impar, dice que el resultado siempre va a ser positivo. Por lo tanto, observamos el valor que en este caso es impar, por lo tanto yo ya sé que mi resultado va a quedar positivo. Recordemos que raíz cúbica de 125 es 5. Veamos la siguiente condición, dice. Si la raíz es par, por ejemplo, raíz cuadrada de 81, ¿ya? Aquí, cuando la raíz es cuadrada, no se acostumbra a colocarle el 2. Nosotros ya debemos asumir que la raíz es cuadrada, cuando no aparece ningún valor. Dice que cuando la raíz es par, se obtienen dos respuestas, una positiva y una negativa. Veamos por qué. Si yo digo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 81? Yo sé que es 9, ¿ya? Veamos un ejemplo. ¿Por qué? Porque 9 por 9 es 81. Ahí ya obtuve el valor positivo. Ahora bien, veamos por qué se dice que también es negativo. Recordemos que si estamos multiplicando, por ejemplo, menos 9 por menos 9. Menos por menos les da más. Y 9 por 9 es 81. Por lo tanto, se cumple con los números positivos y se cumple con los números negativos. Entonces se dice que mi resultado puede ser tanto positivo como negativo. ¿Ya? Esto únicamente sucede cuando el valor de la raíz es par.